Hi everyone, my name is Glenn Deason and today I'm Hola a joined todos, by my mi nombre es colleague Glenn and dear Deason friend, y hoy me acompaña mi Richard colega y querido Sacco amigo, of Kent el profesor University, Richard Sacqua de la and Universidad de yeah, Kent. with countless Con books and innumerables libros y articles, artículos, el Professor profesor Sacco Sacqua es nuestro is a principal leading experto en expert here Europa in sobre Rusia Eurasa y también acuñó el who término coined the term Occidente político, political que West encuentro as usando time cada is vez más. advancing more and Pero more. tal vez pronto no podamos Maybe usarlo soon we won't más. be able to use the Estamos term viendo anymore 2 semanas muy we're turbulentas. seeing a Me very preguntaba si turbulent tenías algunas 2 ideas weeks. sobre esto. Estamos viviendo So wondering if you had some de thoughts about existente this yourself, Yurigorei in seeing vida the quo. collapse of the political West, at least the West as a unified political group, or how do you see this? Yeah. No, absolutely. There's two things going on. No, absolutamente. Hay dos cosas en juego. Quiero decir, es incluso peor de lo que acabas de decir. Acabo de escribir un libro llamado La cultura de la Segunda Guerra Fría, y me complace decir que en muchos aspectos, algunos de los argumentos de ese libro han sido superados por los acontecimientos. En el libro, sostengo que la Segunda Guerra Fría, que es básicamente una continuación de la primera, implica el contención de Rusia y la incapacidad de idear un nuevo paradigma de seguridad para el continente europeo. Las prácticas de ostracismo diplomático, cerrar embajadas o expulsar personal, esta mentalidad cerrada, el diálogo se considera un privilegio, y así sucesivamente. Bueno, como dices, en el último mes, más o menos, absolutamente, el atasco geopolítico se ha roto. Quiero decir, Trump está actuando como un rompehielos. Trump is acting as an icebreaker. And indeed, the political West is... Y de hecho, el occidente político, quiero decir, siempre he dicho que había contradicciones y tensiones dentro de él. El argumento es que el occidente político es un complejo militar, ideológico, industrial, de seguridad, think tanks, en los que has trabajado, y así sucesivamente, establecido durante la Primera Guerra Fría. Y en lugar de ser desmantelado, después del final de la Primera Guerra Fría, 1989-91, se intensificó. De hecho, afirmó ser la única versión de la modernidad. Su visión del capitalismo y el capitalismo neoliberal, como las únicas formas viables y variedades de capitalismo, solo consiguió una y mucho más. Y además, por supuesto, este vínculo atlanticista muy fuerte entre los Estados Unidos y los estados de Europa Occidental. Bueno, todo eso está en el aire en este momento. Y obviamente ha desconcertado absolutamente a nuestros amigos europeos, que simplemente no es cómo responder a ello. No es como si no hubieran sido advertidos. Quiero decir, la Conferencia de Seguridad de Múnich del año pasado realmente señaló muchos de estos problemas. Y de hecho Trump, hace 10 años lo hizo. Así que no debería haber sido una sorpresa, pero lo ha sido. Y la absoluta escasez de pensamiento intelectual y estratégico en este momento en Europa Occidental, ya sabes, quizás no sorprendente, pero ciertamente es, bueno, y de nuevo, no voy a usar la palabra decepcionante porque probablemente era de esperar. Sin embargo, es algo peligroso. Y nosotros en Europa necesitamos pensar en cómo idear un nuevo orden de seguridad en el continente, que no sea simplemente intentar hacer lo que el occidente político solía hacer con los Estados Unidos, en cierto sentido, continuando, sino repensando fundamentalmente. Así que de hecho, un tiempo lleno de oportunidades, pero también lleno de peligros. Mencionaste Múnich porque la Conferencia de Seguridad de Múnich es bastante clave cada año. Por supuesto, aquí es donde Putin pronunció su famoso discurso en 2007, advirtiendo que si insistimos en impulsar este orden mundial unipolar, probablemente resultaría en conflicto. Era algo que nunca podrían aceptar, que solo habría un centro de poder que dominaría cada rincón del mundo. Siento que ese discurso no ha realmente analizado adecuadamente en Occidente. En cambio, hacemos lo que solemos hacer, lanzar algunos eslóganes, antioccidental, agresivo, imperialista, en lugar de argumentos. Pero, ¿cómo estás desentrañando el actual, sin embargo, Múnich 2025? Hay mucho sucediendo aquí. Estados Unidos y Rusia están realmente avanzando hacia la resolución de sus diferencias clave. Están presionando para poner fin a la guerra, dejando de lado a Europa. Creo que esto fue un shock para muchos. ¿Sabes?
Incluso le preguntaron directamente al general Keith Kellogg si habrá un papel, si puede garantizar que habrá un papel para Europa en la negociación, y él dijo que no. Y Zelensky también está siendo apartado. ¿Qué opina de esto? Honestamente, nunca había visto algo así antes. Sí. No, de hecho, los eventos actuales están enmarcados por esos dos discursos significativos en Múnich. El de 2007 de Putin, que mencionaste, claramente señaló que Rusia ya no iba a aceptar el orden posterior a la Guerra Fría. Y por supuesto, en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2025, el discurso de J.D. Vance fue absolutamente revolucionario en sus implicaciones, sobre todo porque le dijo a las potencias occidentales, al occidente político, que cumplieran con sus propios estándares. No vayan por ahí cancelando elecciones. No vayan por ahí denigrando la libertad de expresión. Por supuesto, no tenemos que estar de acuerdo con todo, pero señala el hecho de que Estados Unidos se está poniendo a la cabeza de un pensamiento conservador sobre la política internacional, el regreso al Estado-nación como el principal instrumento. Y por supuesto, eso abre la puerta a la democratización, porque la democracia, los partidos políticos y los programas ideológicos se centran principalmente en términos del proceso democrático en un Estado-nación. Así que fue el desmantelamiento, efectivamente, del viejo occidente político. Y de hecho es más que eso. Para mí, un poco más inquietante es que no fue solo el fin de este sistema de la Guerra Fría. Lo que es inquietante es que la revolución trumpiana, si quieres llamarla así, también está en peligro de desmantelar el sistema internacional basado en la Carta, el sistema de las Naciones Unidas establecido en 1945. Como sabes, Estados Unidos en el último mes ha abandonado una vez más la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, la UNCTAD, que es el organismo de desarrollo, y mucho más. De hecho, es un alejamiento del multilateralismo. Y ya sabes, ha habido mucho debate en estas últimas semanas sobre el 80 aniversario de la reunión de Yalta de febrero de 1945. Y mucha gente está condenando esto como un regreso a la política de grandes potencias. Y en algunos aspectos, por supuesto, lo es. Pero Yalta fue, curiosamente, más complejo que eso, porque en Yalta se tomaron las decisiones fundamentales sobre las Naciones Unidas. Así que las grandes potencias se unieron, sí, para trabajar entre ellas de una manera más cooperativa y pacífica. Y por supuesto, no duró, pero también para establecer este sistema de Carta. Así que la revolución trumpiana, si podemos llamarla así, está desmantelando algunas cosas que creo que es importante desmantelar, que es el occidente político, porque bloqueó y congeló la política europea y global en una postura de Guerra Fría. Pero, desafortunadamente, este acto de destrucción puede derribar más de lo que nos gustaría ver desmantelado en este momento, dejando de lado, aparte de desmantelar el Estado administrativo dentro de los Estados Unidos, lo cual, por supuesto, es un asunto de gran preocupación para mucha gente. Tal vez se necesitaban algunos recortes, pero claramente la forma en que esto está sucediendo básicamente argumenta que el Estado administrativo moderno es un incubo, un parásito para la sociedad, lo cual es un disparate. Sabes, necesitamos el Estado moderno para proporcionar el servicio de parques nacionales, servicios de salud, Medicaid y mucho más en los Estados Unidos. Así que sí, y por eso puedes ver que el análisis de lo que está sucediendo puede abordarse desde diferentes ángulos. Sabes, nuestro ángulo es geopolítico. Sí, es bueno ver finalmente movimiento, pero también están ocurriendo muchas otras cosas. Sí, me pregunto cuánto de esto es estratégico y cuánto es un poco de venganza, porque no es un gran secreto que la primera administración presidencial de Trump fue muy saboteada por lo que llamamos el Estado profundo. Las ONG trabajando, por supuesto, con los medios, y ahora él está yendo tras todos ellos, quizás un poco demasiado brutal con este mazo. Pero tenía curiosidad,
porque como mencionaste, esto podría colapsar todo el sistema de seguridad europeo, pero también podría colapsar algo más, las Naciones Unidas, lo cual espero que sería un verdadero desastre como el principal representante del derecho internacional. Pero Marco Rubio hace un tiempo dio lo que pensé que fue una entrevista increíblemente fascinante con Megyn Kelly, donde argumentó que la unipolaridad había terminado. Esto siempre iba a ser temporal. Era inusual, una anomalía. Ahora estamos volviendo a la multipolaridad. ¿Y qué significa realmente todo esto? Porque debemos tener en cuenta que si hubiéramos querido la multipolaridad, habríamos abrazado la idea de Gorbachev de un hogar común europeo. Todo el propósito del expansionismo de la OTAN fue una manifestación de este objetivo unipolar, que es un sistema hegemónico a nivel global, primacía global. Y en Europa significaba la hegemonía colectiva de Occidente, donde todos estarían incluidos, excepto el país más grande de Europa, por territorio, población y ahora también economía. Estaría afuera. Y la idea principal detrás de la seguridad no era que tengamos que armonizar nuestros intereses con Rusia o tener en cuenta sus preocupaciones de seguridad, sino simplemente que el poder asimétrico sería tan inmenso que podríamos ignorar a Rusia y no habría nada que pudiera hacer al respecto. No tenemos que escuchar sus preocupaciones de seguridad. Eso es lo que dijimos. Europa es la OTAN y Rusia no es parte de la OTAN. Rusia no tiene poder de veto en la OTAN. En otras palabras, lo que suceda en Europa no es asunto de Rusia. Esto obviamente solo puede sostenerse bajo una distribución internacional de poder muy unipolar. Pero ahora, si están reconociendo que esto ha terminado, vamos a tener que aceptar la multipolaridad. Por supuesto, hay diferentes enfoques que se pueden tomar. Por un lado, la multipolaridad podría significar que solo estás tratando de alejar a los rusos de los chinos y perseguirlos, y luego eliminar a los rusos, tratando de restaurarlo. O simplemente podría significar que tendrán que aceptar la seguridad bajo un enfoque diferente. Es decir, una seguridad en la que las grandes potencias deben buscar una seguridad indivisible, no expandir su seguridad a expensas de otros. Pero si este es el caso, estamos pasando de una hegemonía colectiva a un compromiso de grandes potencias. ¿Y qué pasa entonces con Europa? Se la deja de lado. Dado que todo esto está sucediendo muy rápido, ¿cuáles son las implicaciones si realmente reconocen que el momento unipolar ha terminado? Sí, esa entrevista de Marco Rubio por Megyn Kelly fue fascinante por las razones que mencionas. El peligro, lo peor, es que todos hablan sobre el colapso del orden de seguridad europeo en este momento. Y creo que nuestro argumento ha sido durante bastantes años que no ha habido un orden de seguridad europeo. Ha habido un orden de seguridad atlántico que unía a Europa Occidental con Estados Unidos. Pero el fracaso, como dices, de Gorbachev, Mitterrand e incluso, si lo prefieres, desde De Gaulle, con esas visiones de seguridad paneuropea continental, nunca se lograron. Lo interesante en este momento es si se puede restaurar esta visión gorbachoviana de un orden de seguridad paneuropeo desde Lisboa hasta Vladivostok. Puede que digas, ¿qué tan absurdo es eso con una guerra en Ucrania y todo lo demás? Sin embargo, lo que se requiere es, como dices, Europa siente ciertamente que ha sido dejada de lado. La reunión en París, el 18 de febrero de este año, esta reunión de emergencia de líderes europeos, en lugar de mostrar unidad, en lugar de mostrar una visión clara hacia adelante, mostró precisamente eso. Olaf Scholz se fue temprano, diciendo que esta es la discusión equivocada, en el momento equivocado, sobre los temas equivocados. Y tenía toda la razón, y se fue disgustado. Por supuesto, los británicos dijeron que enviarían más tropas. ¿Pero con qué propósito? ¿Bajo qué condiciones? No estaba claro. Desde entonces, Pete Hegseth ha dejado absolutamente claro en la reunión de Bruselas-Ramstein hace una semana que Estados Unidos no actuaría como respaldo.
Ciertamente, cualquier fuerza no estaría bajo el amparo de la OTAN. Por supuesto, eso está abriendo una posición de negociación. Y el otro punto, Julia, es sobre la multipolaridad. Es una pregunta fascinante. ¿Qué queremos decir con esto? Porque ¿qué es un polo? Y estoy volviendo al sistema de las Naciones Unidas. Uno de los elementos clave en cualquier discusión, en mi opinión, es esta visión normativa de que hay 193 estados en las Naciones Unidas. Ninguno de ellos, incluidas las potencias medianas y pequeñas, está dispuesto a renunciar a su soberanía, aparte de los estados de Europa Occidental, como parte de este occidente político. Y quizás por razones sensatas, hay un sentido genuino de que el mundo ha avanzado, que la era del colonialismo ha terminado. Obviamente todavía hay luchas sobre el neocolonialismo en África, en otros lugares y en América Latina. En otras palabras, el Estado, este sistema de cartas, el sistema establecido después de 1945, ha madurado. Así que la multipolaridad, en ese sentido normativo de igualdad en el derecho internacional, está absolutamente bien establecida ahora, y la gente está luchando por ello. Por supuesto, la segunda definición de multipolaridad es el enorme cambio de poder económico e incluso militar hacia el este, y sobre todo hacia China. China ciertamente ha emergido como una gran potencia global. Pero es interesante, en todas estas discusiones recientes, lo silenciosa que ha estado China. Parece ser una estrategia sensata. Está esperando su momento y no quiere involucrarse en lo que van a ser negociaciones muy amargas aquí. Y por supuesto, la tercera definición de multipolaridad es la que mencionas al final, que es simplemente estas grandes potencias imponiendo su peso en varios condominios. Se ha hablado mucho de Yalta, y de hecho se ha hablado mucho de Múnich, en el mal sentido, 1938, apaciguamiento y concesiones. Pero como Ian Proud y otros han dicho, las únicas concesiones hechas hasta ahora son a la realidad. Esto es que Occidente está... La situación militar en Ucrania, por ejemplo, es poco probable que sea más ventajosa para la posición occidental, para la posición ucraniana, por muchos más armas y soldados que envíes allí, a menos que realmente queramos escalar al nivel de una tercera guerra mundial. Y de hecho esto es algo muy importante, creo, que el tipo de desestimación de los peligros de la guerra nuclear, en tanto análisis occidental, es bastante impactante. Es tan impactante que hayan perdido su sentido del peligro estratégico. Hay un artículo maravilloso que acaba de salir de Ted Postel, Theodore Postel del MIT, que vi hoy. Una bomba de 80 megatones cayendo sobre Detroit y sus efectos. Sabes, estamos hablando de todo incinerado en un radio de 50 millas. Y ya sabes, destruyendo Washington, D.C. a varios cientos de millas de distancia. Es tan horrible. Y por supuesto, podrías decir que es un chantaje nuclear. Bueno, es la realidad de nuestros tiempos. Desafortunadamente, en los 80 años desde 1945, vivimos en una era nuclear. No podemos alejarnos de eso. Y por lo tanto, realmente no escalas una guerra con una potencia nuclear. Incluso Biden y su equipo entendieron eso. Pero tantos comentaristas de Europa Occidental, y éramos nosotros los que más probablemente sufriríamos en primera instancia, incluso si se usan armas nucleares tácticas. Sí, hablé con Ted Postel hace un tiempo en un programa como este, y él también estaba señalando que enviar estos nuevos misiles a Alemania sería increíblemente peligroso. Y también hablamos sobre el tema de cómo el miedo a las armas nucleares parece haber disminuido más en Europa que en Estados Unidos. En el continente europeo, ahora es común descartar todo el concepto de disuasión nuclear. Lo llamamos chantaje nuclear, lo cual es inmoral. Si respetamos el disuasivo nuclear de Rusia, les estamos permitiendo que nos intimiden con chantaje nuclear. Quiero decir, esto es realmente increíble. Esto está presionando a los rusos para que reduzcan su umbral, y de hecho, cambiaron su doctrina nuclear por esta razón también. Parte de esto fue así.
Pero me pareció interesante lo que dijiste sobre la multipolaridad o unipolaridad, tanto como norma como económica. Normativamente, hubo otros discursos en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Creo que los estadounidenses absorbieron toda la energía, todo el oxígeno de la sala, con estos discursos increíbles. Pero también con India, el ministro de Asuntos Exteriores indio estaba haciendo el mismo punto. ¿Por qué los europeos piensan que pueden venir a India e interferir en asuntos internos, comenzar a trabajar estrechamente con la oposición, financiar diferentes grupos que son antigubernamentales? Dijeron, ya sabes, si hiciéramos solo una fracción de lo que ustedes hacen en nuestro país, todos estarían en pie de guerra. Y es correcto, lo llamaríamos guerra híbrida. Los llamaríamos guerra. Bueno, cada palabra en el diccionario. Y aún así, es invariablemente problemático si ocurre al revés. Y esta desigualdad soberana, este conjunto de reglas para nosotros y otro para ti, basado en cuánta soberanía se supone que debes tener, esto no es solo del era colonial, sino que también es una parte muy importante del sistema unipolar. Porque solo puedes tener un sistema unipolar si un lado tiene plena soberanía ilimitada para el resto. Pero para los europeos, mencionaste que están haciendo... Bueno, Scholz dijo que estas son las soluciones equivocadas y las discusiones equivocadas. Parte de la razón por la que los europeos se han vuelto tan increíblemente dependientes de los Estados Unidos y tan sumisos, hasta el punto de que ahora estamos lamiendo la bota que nos está pateando. Es por esta dependencia económica. Y cuantos más conflictos tengamos en Europa, más dependencia de seguridad tendremos de los Estados Unidos. Más podrán convertir esta dependencia de seguridad en lealtades económicas y políticas. Esto es lo que vemos ahora. Así que si los europeos quieren tener más autonomía de los estadounidenses, ¿por qué juntar soldados y enviarlos a morir en Ucrania? Esto no tiene sentido. Deberíamos buscar rectificar algunos de los errores cometidos en los años 90, expandiendo la OTAN, es decir, volviendo a dividir el continente, remilitarizándolo y entrando en Ucrania, lo cual sabíamos que desencadenaría una guerra. Esto solo va a disminuir la competitividad económica de Europa. Deberíamos diversificar. Esto significa que tenemos que intentar reconciliarnos con los rusos, inclinarnos también a cooperar con los chinos y, por supuesto, no renunciar a la cooperación con América. Pero de nuevo, diversificar. Estamos haciendo exactamente lo contrario, y estamos asumiendo que nos volveremos menos independientes. Es muy extraño. Nuevamente, este es el continente donde, ya sabes, nació Kissinger. Este es el continente de donde provienen muchos de los grandes pensadores geopolíticos. Y sí, cuando vi a los líderes en París corriendo de un lado a otro, nadie es capaz de formular un argumento coherente. Nadie puede ponerse de acuerdo en nada. ¿Cómo se puede explicar esta completa ausencia de pensamiento estratégico? Es un poco impactante, y creo que todo el mundo está un poco desconcertado cuando miran lo que está pasando con los europeos. Sí, definitivamente. Comienza con, como dijiste, en la cuestión nuclear, una irresponsabilidad estratégica, porque durante tanto tiempo, el pensamiento estratégico ha sido delegado a Washington. Esta nueva generación de líderes se ha vuelto más papista que el Papa en términos de compromiso con un sistema de alianzas que claramente ha superado su utilidad. Quiero decir, Washington ha estado señalando esto durante años. Barack Obama dijo, bueno, ahora deberían asumir más responsabilidad por su propia seguridad. Robert Gates, en un famoso discurso en 2011, él era el secretario de Defensa de Estados Unidos en ese momento, dijo, ya saben, estamos cansados de apoyarlos. Hoy, la Unión Europea tiene un PIB total de alrededor de 19 billones de dólares. Uno habría pensado, ya saben, el segundo más grande, bueno, junto con China en el mundo. Uno habría pensado juntos que algún tipo de presencia militar. Pero por supuesto, lo paradójico es que el Reino Unido, en particular, cuando estaba en la OTAN y en la Unión Europea, cuando era miembro, bloqueó absolutamente cualquier discusión
sobre que Europa desarrollara una política exterior y de defensa común mucho más sostenida, cualquier cosa fuera de la OTAN, cualquier cosa independiente de Washington. Y ahora, Londres ha resultado ser el defensor más apasionado de precisamente lo que ha estado tratando de bloquear desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Puedo volver, antes de regresar a Europa, a un comentario sobre el discurso del ministro de Asuntos Exteriores de la India, Jaishankar, en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Y como dices, tantos otros buenos discursos, además de lo que dijo sobre, ya sabes, la interferencia. Uno de los temas en Múnich fue «Sestentí democracia ricaz». Bueno, deberían saberlo con la cancelación de las elecciones en Rumania y otras partes. Pero él hizo un punto que pensé que era importante. ¿Por qué nosotros los europeos constantemente tomamos nuestros problemas como sinónimos de los globales? Él dice, mira, en India tenemos un electorado, dijo, de 900 millones de personas, y la participación ha aumentado en las últimas elecciones, las nacionales. Votaron 700 millones de personas, y nadie ha desafiado realmente el resultado de manera fundamental. Quiero decir, estas fueron claramente democráticas. Así que, y de nuevo, es nuestro. Y eso en cierto sentido responde a tu pregunta, de que nosotros en Europa Occidental todavía somos básicamente muy provincianos, que aunque fuimos a colonizar el mundo, ahora estamos de vuelta con nuestros propios recursos. Y encontramos que nuestros recursos, tanto intelectuales como económicos, desafortunadamente, están agotados. Y la total esterilidad intelectual y estratégica del debate en Europa deja no solo a la mayor parte del sur global sin palabras, sino que no se sorprenden porque esperan que el norte global se comporte de esta manera. Así que tenemos una visión tan alta de nosotros mismos. Sin embargo, por supuesto, el resto del mundo, nuevamente, cuando llegamos a la guerra de Ucrania, dicen, ustedes en Europa, ¿qué les pasa? Ustedes tuvieron su Primera Guerra Mundial. Tuvieron su Segunda Guerra Mundial. ¿Nunca pueden aprender? ¿Nunca pueden aprender a establecer y construir un sistema de paz genuino en el viejo continente, como lo llamamos? No pudimos. Y esto es tan vergonzoso. Quiero decir, tanto tú como yo hemos estado hablando de esto, por supuesto, durante muchos años. Y absolutamente con razón. Quiero decir, creo que hemos sido reivindicados y justificados de que realmente como Macron, incluso en sus momentos de lucidez, argumenta, no se puede tener un sistema de seguridad contra Rusia. Si quieres que sea viable, es decir, tiene que ser con Rusia. Y ese es el mayor desafío hoy en día. En las conversaciones entre Trump y Putin, esperamos que haya una reunión cumbre que va a restaurar al menos los patrones de comportamiento de la Primera Guerra Fría, de interacción que llevó, por supuesto, a principios de los años 70, a la distensión. Tuvimos momentos de acercamiento, tuvimos compromiso económico, social y cultural. Al menos, restauremos, volvamos al menos al nivel de la Primera Guerra Fría, en lugar de esta intensidad de la Segunda, que incluso a mí, ya sabes, me deja cuestionando de qué se trata todo esto. Quiero decir, ¿es Rusia tan malvada? ¿Es más malvada que muchos otros estados en el mundo? No, la criticamos. Tenemos muchos puntos con los que podemos decir que no estamos de acuerdo. Eso es normal, no hay nada sorprendente en eso. Pero aún así, ya sabes, esa visión de Gorbachev, de una multiplicidad de sistemas sociales coexistiendo para salvar a la humanidad de su propia destrucción, creo que esa es la agenda que enfrentamos hoy. Creo que en Europa vivimos en una burbuja durante tanto tiempo en términos de los medios a los que escuchamos y las narrativas que se promueven. Cuando nos encontramos con personas de fuera, están un poco desconcertadas. Esta también era la opinión desde India. ¿Saben por qué les están presionando para que presionen a Rusia? Ni siquiera nos sentamos a hablar con los rusos. Nos quedamos al margen y vimos morir a cientos de miles de jóvenes. Rechazamos la diplomacia. Incluso cuando fuimos a los chinos, también hice preguntas allí. ¿Por qué compran energía de Rusia? ¿Qué se supone que deben hacer? ¿Comprar su energía, la energía rusa, a través de India, como los alemanes? ¿Cuál es el sentido de esto?
Y además, si no compran su energía, van a desindustrializarse porque Europa se niega a hablar con Rusia. ¿Por qué es este su problema? Es solo que parecen un poco sorprendidos cuando lo planteamos de esta manera. Pero solo sobre tu punto, creo que esta es una de las razones por las que los europeos también están un poco preocupados por el fin de la guerra en Ucrania. Porque si los estadounidenses pueden retirarse de Ucrania, también se retirarán de Europa. Y supongo que eso disminuiría aún más la relevancia geopolítica del continente, aunque podría ser una oportunidad. Recuerdo que en los años 90, los rusos veían a la UE como la buena Europa y a la OTAN como la mala Europa. Y ahora, por supuesto, los europeos parecen haber perdido el rumbo, mientras que los estadounidenses están empezando a cambiar de opinión. Pero solo tengo una pregunta final, que es esta idea de lo que se requiere para la paz entre los rusos. Y bueno, ahora los rusos y los estadounidenses están negociando la primera ronda. Pero ambos parecen argumentar que necesitan una solución permanente que aborde los problemas subyacentes. ¿Significa esto abordar toda la arquitectura de seguridad y también las demandas clave que Estados Unidos, o al menos Hegseth, sugiere que Estados Unidos cumpliría, que es no expansión de la OTAN a Ucrania? Se han perdido territorios, se harán concesiones. No hay garantías de seguridad con tropas estadounidenses, e incluso la demanda de Rusia de un cambio de régimen. Supongo que en las últimas 48 horas, la administración Trump ha salido muy fuerte en términos de desafiar la legitimidad de Zelensky, diciéndole, más o menos indirectamente a los ucranianos, si quieren un asiento en la mesa de negociación, tendrán que deshacerse de Zelensky porque lo consideramos no legítimo. Quiero decir, ¿qué crees que se requiere para la paz? Sí, solo para decir una cosa, solo para terminar la parte anterior. Paradójicamente, tenemos la otanización de la Unión Europea justo en el momento en que la OTAN está cambiando con la postura de Estados Unidos. Quiero decir, permanecerá en la OTAN por el momento, pero no será la misma entidad de antes. En cuanto a un orden de paz viable, Putin lo ha dicho, Trump lo ha dicho, y Rubio lo ha dicho. Necesitamos abordar los factores subyacentes que provocaron el conflicto en primer lugar. Lo que Rusia no acepta es una situación tipo Corea o Vietnam, en 1954, cuando se dividió. Simplemente no lo aceptará, porque eso solo significaría una pausa, y ciertamente no aceptará tropas británicas del Reino Unido o francesas allí, incluso con o sin un paraguas de la OTAN detrás, porque eso ni siquiera significaría un armisticio. Sería un alto el fuego que podría reanudarse por cualquiera de las partes en cualquier momento. En otras palabras, no sería un Minsk III, un tercer Minsk. Así que eso va a ser inaceptable. Entonces, eso sugiere, ya sabes, ¿qué tipo de Ucrania surge después? Una visión austriaca de ello, como algunas personas han estado argumentando, una nueva neutralidad permanente, que ha funcionado. Austria ha estado bien, y ya sabes, sigue siendo una democracia viable y vibrante. ¿O qué otro modelo proponer? Pero de nuevo, en todo esto, siempre ha habido estos tres niveles. El nivel intraucraniano, porque lo último que queremos es una guerra de guerrillas. La tuvimos después de 1945, que duró bien entrada la década de los 50. Decenas de cientos de personas murieron en esa insurgencia. Así que de nuevo, no queremos drones yendo de un lado a otro a lo largo de la línea de contacto. Y luego, por supuesto, ahora tenemos esta distensión de superpotencias, como solíamos llamarla, en proceso de formación. Y entonces, ¿qué tipo de paz se les puede imponer? Zelensky, por supuesto, el argumento que hace Putin es sensato. Ok, si Zelensky fuera a firmar algo ahora, su sucesor diría, mira, él no era un presidente legítimo, así que podríamos repudiar el acuerdo. Así que esa es también una posición lógica. Así que esa es una razón por la que dicen que Zelensky tiene que tener una nueva elección genuina o que surja algún nuevo líder.
So, as you say, it's like a Matryoshka doll. Entonces, como dices, es como una muñeca matrioshka, un conflicto anidado, o incluso un cubo de Rubik, donde tienes que alinear todo. Pero todo lo que puedo decir es que creo que es una señal muy positiva que finalmente entre Washington y Moscú se haya restablecido el diálogo. ¿Cómo va a terminar? No lo sabemos. Pero esto es ciertamente el fin del comienzo. Y con suerte, luego se moverá hacia el comienzo del fin. Pero en este momento, solo soy muy cauteloso al decir que es simplemente el fin del comienzo y se está abriendo un nuevo capítulo. Y luego veremos si con suerte podemos llegar al comienzo del fin lo antes posible. Bueno, en esa nota positiva, a menudo noto que termino con notas negativas. Probablemente deberíamos dejarlo ahí. Así que, Richard, muchas gracias por ser tan generoso con tu tiempo. Lo aprecio mucho. Un placer.